Sí, cariño, pronto esta casa será toda tuya. Catherine oyó un fragmento de la conversación telefónica de su marido. Ya lo he planeado todo. Solo falta deshacerme de mi amada. Catherine se quedó helada en el umbral del despacho, sin dar crédito a lo que oía. Su marido, Adrian, con quien vivían en matrimonio desde hacía casi 10 años, discutía francamente con alguna mujer planes para eliminarla. Y no se trataba del divorcio, sino de algo mucho más siniestro. A Catherine se le aceleró el corazón, se le secó la boca. El miedo y el horror atenazaban su cuerpo, impidiéndole moverse. Su mente se llenó de fragmentos de frases: Dios, amado, su casa. Mientras tanto, Adrián terminó la conversación y, silbando, salió del despacho. No se dio cuenta de que su mujer había oído todo lo que decía. Catherine se retiró apresuradamente a las sombras, dejándole pasar e intentando calmar sus temblores. Siempre había pensado que su matrimonio era feliz y sólido. Sí, últimamente Adrian se había vuelto más distante, se quedaba hasta tarde en el trabajo, se interesaba menos por su vida. Pero Catherine lo atribuía al estrés y al cansancio. Ahora descubrió la terrible verdad. Su marido no solo la engañaba, planeaba deshacerse de ella, privarla de todo: casa, posición, tal vez incluso la vida. ¿Y para quién? Alguna amante que Catherine ni siquiera conocía. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. No podía desanimarse, tenía que actuar. ¿Pero cómo? Ir a una confrontación abierta con Adrian, contratar a un abogado y pedir el divorcio, o acechar y averiguar los planes de su marido y su novia. Los pensamientos eran confusos. El miedo y el resentimiento le desgarraban el alma. Catherine se sentía atrapada. Su acogedor mundo se desmoronaba ante sus ojos. Había que tomar una decisión, y había que hacerlo rápido. Respiró hondo, tratando de calmarse. Pasara lo que pasara, Catherine no permitiría que le arruinaran la vida. Se mantendría firme y lucharía. Al fin y al cabo, este también es su hogar. Inmersa en sus recuerdos, Catherine se vio transportada involuntariamente al día en que ella y Adrian se plantaron ante el altar, llenos de esperanzas y sueños. Vestido blanco deslumbrante, flores delicadas, ojos brillantes del novio, parecía que la vida misma se extendía ante ellos por un camino sin nubes hacia la felicidad. Su romance comenzó cuando aún estaban en la universidad. Adrian, carismático y ambicioso estudiante de Derecho, se ganó el corazón de Catherine desde el primer encuentro. Su mente aguda, la capacidad de hablar bonito y el deseo de triunfar le distinguían de la multitud de compañeros. Y también la atención hacia ella, pequeñas muestras de cariño, el café de la mañana, marcapáginas hechos a mano para los libros, notas inesperadas con declaraciones de amor. Catherine, excelente alumna de la Facultad de Filología, se derretía ante sus avances. Adrian despertó en ella feminidad, sed de vida, creencia en las posibilidades ilimitadas. Con él se sentía especial, deseable, inspirada. Besos apasionados, largos paseos bajo la luna, hablar de todo lo que había en el mundo hasta el amanecer. El mundo parecía ahogarse en una bruma rosa. Después de la graduación, la propuesta de matrimonio no fue una sorpresa. Catherine sintió que Adrian era su destino. Con él estaba dispuesta a ir por la vida de la mano, compartiendo alegrías y penas, haciendo planes en común. Los padres de ambos jóvenes aprobaron la elección. La boda se celebró a bombo y platillo. Catalina estaba segura. Ahora a ella y a su amado les esperaba una larga y feliz vida familiar. Al principio fue así. Adrian, empleado en un prestigioso bufete de abogados, trataba de proporcionar a su esposa comodidad y riqueza. Catherine se dedicaba a la casa, soñaba con niños, escribía poemas, se sentía como detrás de un muro de piedra. Viajaban mucho, visitaban exposiciones y teatros, organizaban recepciones para amigos. La vida parecía un sueño hecho realidad.
Pero poco a poco, sigilosamente, algo empezó a cambiar. La primera grieta fue el ascenso de Adrian, que significó una nueva etapa en su carrera y una carga de trabajo aún mayor. Ahora estaba en la oficina hasta altas horas de la noche, y en casa se sentaba absorto en su portátil, estudiando documentos interminables. Cada vez quedaba menos tiempo para hablar y hacer planes juntos. Catherine se convenció de que estaba orgullosa de su marido, de su determinación y diligencia. Al fin y al cabo, todo lo hace por su bien común, pero en algún lugar de las profundidades del alma se instaló sutil sentimiento de soledad. Adrian estaba cerca, pero en el pensamiento y el corazón, como si en otro lugar. Las palabras cariñosas y los signos de atención se hicieron cada vez más raros. Al principio, Catherine trató de tirar de su marido en la luz, organizó sorpresas románticas, trató de respirar una nueva chispa en su relación. Pero Adrian invariablemente se refería a la fatiga, a asuntos urgentes, al hecho de que solo necesitaba trabajar duro por el bien de su futuro. Poco a poco, Catherine empezó a darse por vencida. Después de todo, ¿es posible acusarle de esforzarse por alcanzar el éxito? No podía decirse que se hubieran convertido en extraños. No, técnicamente, Adrian seguía siendo un marido modelo. Hacía regalos en los aniversarios y en San Valentín, sonreía en las fotos conjuntas, aparecía fielmente en las celebraciones familiares. Pero esa cercanía mental, la emoción que calentó a Catherine en los primeros años de matrimonio, ya no existía. Estaban como convertidos en actores, representando ante el público la alegre vida conyugal. Catherine se sentía cada vez más atrapada en una jaula de oro. Su mundo se reducía a un hogar acogedor, pero como castrado, a reuniones sociales y fiestas benéficas. La aspiración de Adrian a la cima de la carrera exigía de ella una imagen correspondiente. Esposa impecable de un abogado de éxito, una dama de portada de revista de papel satinado. Pero, ¿era ella misma una mujer viva con sueños y deseos? Seguía queriendo a Adrian, pero no estaba segura de que él la correspondiera. Sí, tenían su comodidad, su riqueza, su estatus de pareja próspera, pero en algún lugar desapareció ese algo mágico y esquivo que llenaba su relación de antes. Catherine ahuyentó el pensamiento de que se había convertido para su marido en no más que un bello accesorio, un añadido a una carrera de éxito. Quizás valía la pena hablar con Adrian con franqueza, confesarle su dolor tácito, intentar recuperar lo que una vez tuvieron. Pero Catherine temía parecer débil, desagradecida. Al fin y al cabo, ella lo tenía todo para ser feliz, algo con lo que mucha gente sueña. ¿Podría exigir más? Entonces condujo su anhelo y una vaga sensación de impropiedad de lo que está ocurriendo a lo más profundo de su ser, trató de ser una esposa ideal, una fiel compañera de un marido resuelto. Justificaba su falta de atención y su desapego con dificultades temporales, una etapa necesaria de la escalada hacia la cima. Me convencía de que el tiempo pasaría y todo mejoraría. Solo tenían que aprender a apreciar lo que tenían. Las primeras señales de alarma en la mente de Catherine sonaron hace unos meses. Hasta entonces, creía que en su relación con Adrian, aunque perdida la chispa de antaño, todo iba relativamente bien. Pero una serie de rarezas en el comportamiento de su marido la hicieron recelar. Comenzó con el hecho de que Adrian empezó a llegar tarde al trabajo con más frecuencia de lo habitual. Si antes intentaba sacar tiempo para las cenas familiares y las veladas conjuntas, ahora su horario de trabajo se volvía imprevisible. Reuniones urgentes, llamadas repentinas a clientes, trabajo urgente en proyectos importantes, parecían absorberle por completo. Catherine se convenció a sí misma de que así era como debía ser. Al fin y al cabo, Adrian había asumido el papel de proveedor. Tenía que trabajar duro por su bienestar económico. ¿Podía ella, ama de casa, exigirle más atención? Sería egoísta por su parte, pero algo seguía arañando la superficie de la situación,
manteniéndola alerta. Antes, Adrian siempre avisaba de los cambios de planes, informaba con antelación si tenía que quedarse en el trabajo hasta la noche. Ahora Catherine pasaba a menudo las tardes sola, sin tener ni idea de dónde estaba su marido ni de cuándo se dignaría a volver a casa. Y él aparecía a veces a medianoche, cansado, distraído, refiriéndose a otra urgencia en la oficina. Pero Catherine, sin darse cuenta, empezó a captar algunas incoherencias. Luego el olor de un perfume desconocido, luego una mancha de carmín en el cuello de su camisa, luego un extraño brillo en sus ojos, como si Adrian escondiera algún secreto. Ella ahuyentó los malos pensamientos. Al fin y al cabo, su marido tiene un trabajo prestigioso, frecuenta los círculos altos, se comunica constantemente con gente diferente. No es de extrañar que a veces parezca agitado o distraído. Esto no es motivo para sospechar de él. Pero el gusano de la duda se instaló en el alma de Catherine. Empezó a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. Llamadas repentinas, después de las cuales Adrián salía ostensiblemente para hablar de negocios y regresaba inusualmente pensativo. Mensajes de texto que él leía con una media sonrisa misteriosa, borrándolos inmediatamente. Una nueva contraseña en su teléfono móvil. Nunca antes habían tenido secretos el uno para el otro. Un día, mientras limpiaba el despacho de su marido, Catherine encontró una memoria USB desconocida en un cajón de la mesa. Normalmente no se permitía revisar sus cosas, pero en este caso la curiosidad pudo más. Al conectar el pendrive a su portátil, Catherine encontró docenas de fotos de Adrian con alguna mujer. Una morena bien peinada con una sonrisa coqueta, restaurantes caros, parques acogedores. Sus fotos conjuntas daban a entender que mantenían una estrecha relación. Catherine sintió un nudo en la garganta. Las fotos databan de los últimos meses, justo cuando Adrian se había vuelto especialmente misterioso y distante. ¿Había estado con otra persona todo este tiempo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Había dado ella, Catherine, motivos para dudar de sí misma como esposa? Llegó a la silla con las piernas rígidas, se desplomó en ella y se cubrió la cara con las manos. Adrián, su amado esposo, su fiel compañero, había resultado ser un vulgar tramposo. ¿Podía haberle hecho esto después de tantos años de matrimonio? ¿Eran todos sus votos de amor eterno un sonido vacío? Catherine sintió que la invadía un entumecimiento familiar. La misma reacción que tuvo con la muerte de su padre, con el primer fracaso de su vida en el examen, con la noticia de la enfermedad de su madre. Era como un mecanismo de defensa. La psique, llevada a la desesperación, se negaba a encajar el golpe, caía en un extraño estupor, en un capullo de insensibilidad. Y el dolor y la realización vienen después. Así y ahora. Al principio Catherine estaba como petrificada. Miró las malhadadas fotos, el rostro radiante de su marido junto a un desconocido, y no podía creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Quizá solo era un sueño terrible. Ahora se despertaría y resultaría que Adrián era fiel, solo la amaba a ella y nunca se permitió hacer nada reprobable. Pero los minutos pasaban y la obsesión no se disipaba. Catherine permanecía sentada, sintiendo que algo moría, que se hacía añicos en su alma. La imagen de un matrimonio feliz que había construido a lo largo de los años, la ilusión de amor y fidelidad mutuos, la sensación de inmutabilidad de su unión con Adrian, todo lo que parecía ser el fundamento mismo de su existencia, el resentimiento, el dolor, el desconcierto, todo el espectro de sentimientos desesperados abrumaba poco a poco a Catherine. ¿Cómo podía Adrian? ¿Por qué? ¿Qué culpa tenía ella? ¿Qué no le convenía como esposa? Los pensamientos eran confusos, imágenes del pasado afloraban en la memoria. Su boda, su luna de miel, su primer aniversario. Había estado fingiendo todo este tiempo, interpretando el papel de marido cariñoso, mientras él mismo soñaba con otra,
La autocompasión le dio ganas de aullar, pero Catherine, con un esfuerzo de voluntad, se recompuso. No, no le dará a Adrian el placer de verla rota, rota por su traición. Ahora no debía pensar en sus sentimientos, sino en cómo seguir adelante. ¿Perdonar a su marido infiel y hacer como si nunca hubiera ocurrido? ¿O dar un portazo, marcharse y empezar una nueva vida? Catherine suspiró pesadamente. Primero tenía que asegurarse de que lo que veía no era producto de su imaginación, reunir pruebas, determinar el alcance de la aventura y luego tomar una decisión con la mente sana y sobria. Después de todo, es una mujer adulta, no una niña impresionable. Debe actuar razonablemente. Con manos temblorosas, Catherine envió las fotos del pendrive a su correo electrónico, por si acaso, como prueba. Luego devolvió el pendrive a su sitio, intentando no dejar ningún rastro. Rebuscando en su escritorio, encontró una tarjeta de visita de un detective privado. Una amiga se lo había recomendado una vez para casos así. Respirando hondo, Catherine cogió el teléfono con decisión. Había llegado el momento de descubrir la verdad. Decidida a encontrar pruebas de la infidelidad de su marido, Catherine se dio cuenta de que lo primero que necesitaba era acceder a su teléfono. Adrian nunca se separaba de su teléfono móvil, ni siquiera se lo llevaba al baño y lo ponía a cargar en la mesilla de noche. Pero Catherine sabía, siempre hay una oportunidad, lo principal, mirar con cuidado a su alrededor. Y esa oportunidad llegó un sábado. Adrian, como de costumbre, se fue a trabajar, aunque Catherine tenía todas las razones para creer que pasa el fin de semana en un lugar completamente diferente. Como de costumbre, su marido había esparcido sus pertenencias por todo el dormitorio: la cartera, las llaves del coche, algunos documentos de su maletín. Y en el montón de ropa, Catherine se fijó en su teléfono. Adrian se lo había sacado del bolsillo mientras se cambiaba. A Catherine se le aceleró el corazón. Esta era su oportunidad. Esperó a que su marido desapareciera en el cuarto de baño, cogió el teléfono y transfirió rápidamente todos los datos a su portátil a través del cable. Las manos le temblaban de emoción. Catherine escuchaba de vez en cuando para ver si venía Adrian. Se sentía como una criminal, pero se dio cuenta de que de otro modo no podría sacarle de allí. Cuando terminó de copiar, Catherine volvió a dejar el teléfono en su sitio e intentó que el dormitorio tuviera el mismo aspecto. Cuando Adrian salió del cuarto de baño, todo parecía normal. Se vistió, se despidió de su mujer con un beso en la mejilla y se marchó sin darse cuenta de la sorpresa que le tenía preparada. Al quedarse sola, Catherine abrió con manos temblorosas una carpeta con datos del teléfono de su marido. Enseguida llamó su atención una correspondencia sospechosa con un número desconocido. Los mensajes estaban llenos de indirectas, emoticonos, menciones a encuentros inminentes. No cabía duda, Adrian tenía una aventura clandestina. Los ojos de Catherine se ensombrecieron de rabia y resentimiento, pero se obligó a concentrarse. No bastaba con encontrar pruebas de infidelidad, aún había que averiguar quién era la divorciada y cuánto duraba su relación. Y el correo electrónico de Adrian podía ser la clave para ello. Al recordar que hacía un par de años su marido había cambiado la contraseña de su buzón, Catherine empezó a rebuscar frenéticamente en el escritorio. Recordó exactamente cómo Adrian había anotado algo en un papel y lo había metido en la agenda. Por supuesto, la contraseña podía haber cambiado desde entonces, pero valía la pena intentarlo. Tenía que comprobar todas las pistas. Para su alegría, en el fondo del cajón Catherine encontró el papel correcto, reconoció la letra de su marido y lo descifró. Se trataba de una contraseña, una combinación de letras, números y símbolos, obviamente diseñada para proteger el correo de miradas indiscretas. Pero Adrian no había tenido en cuenta la meticulosidad de su mujer.
Con el corazón acelerado, Catherine tecleó la contraseña que había encontrado en el campo correcto. Unos lánguidos segundos y el buzón se abrió. A Catherine le temblaban las manos mientras hojeaba frenéticamente las carpetas de correos entrantes y enviados. No le interesaba la correspondencia de trabajo, buscaba lo personal, lo secreto, lo que Adrian se había cuidado tanto de ocultar. Y allí estaban. Las cartas firmadas simplemente B. Catherine empezó a hojearlas con avidez, sintiendo que el suelo se le iba literalmente de debajo de los pies con cada línea. Cariñosas direcciones mezcladas con reproches, declaraciones de amor y planes para el futuro, menciones a nuestro nido privado. No cabía duda. Esta B, Verónica, era sin duda la amante de Adrian. Catherine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su marido le mentía, con facilidad, mirándola a los ojos, jurándole lealtad y amor, y él mismo al mismo tiempo revolcándose con alguna chica, haciendo planes con ella juntos. ¿Cómo podía? ¿Por qué? ¿No era Catherine una buena esposa? ¿No lo había rodeado de cuidados y afecto todos estos años? La autocompasión le dio ganas de aullar. Pero Catherine se recompuso con un esfuerzo de voluntad. Las lágrimas y los mocos no servirían de nada ahora. Adrian la engañó, la traicionó, pisoteó sus sentimientos, y no puede quedar impune. Ya es hora de que aprenda que su mujer no es una ingenua a la que se pueda tomar por idiota. Guardando cuidadosamente toda la información que había encontrado, Catherine cerró con decisión el portátil. Aún no sabía exactamente lo que iba a hacer. ¿Escandalizaría a su marido? ¿Contrataría a un abogado y pediría el divorcio? ¿O primero averiguaría quién era Verónica y la clavaría a la pared? De una cosa estaba segura Catherine. No iba a dejarse llevar más. Ahora tenía pruebas de la culpabilidad de Adrian, y la usaría al máximo para darle una lección a su infiel marido. Después de todo, fue él quien destruyó su matrimonio y su confianza. Ahora que se lleve la recompensa. Después de recibir pruebas irrefutables de la infidelidad de su marido, Catherine se dio cuenta de que no podía afrontarlo sola. Demasiadas emociones, demasiado difícil tomar decisiones informadas cuando estás desgarrada por el dolor y la ira. Sentía que perdía el equilibrio y necesitaba ayuda profesional. Sin pensarlo mucho, Catherine recurrió a una agencia de detectives privados. Por recomendación de una amiga que había pasado por una situación similar hacía un par de años. El detective escuchó atentamente la confusa historia de Catherine, le hizo algunas preguntas aclaratorias, y luego prometió que se haría cargo del caso y conseguiría todas las pruebas necesarias. «No se preocupe, señora Bancroft», dijo en un tono tranquilo y confiado. «Si su marido tiene realmente una aventura, lo averiguaremos. Tenemos mucha experiencia en este tipo de investigaciones. Lo más importante es que tenga paciencia e intente no demostrar que sospecha algo». Catherine asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Fingir, guardar las apariencias, fingir ser una buena esposa. Qué difícil era. Ver a Adrian todos los días, sonreírle, escuchar sus historias sobre el trabajo y darse cuenta de que todo era mentira, que en algún lugar tenía otra vida, con otra mujer. Los días siguientes fueron una verdadera tortura para Catherine. Intentó comportarse como siempre, no mostrar que sabía lo de la aventura, pero en su interior todo hervía de rabia y dolor. Quería gritar, tirar cosas, golpear las paredes con los puños, pero tuvo que contenerse lo mejor que pudo. Y entonces empezaron a llegar los informes del detective. Parcos, concisos, pero increíblemente elocuentes. Impresiones de conversaciones telefónicas en las que Adrian y su cita hacían planes, hablaban de sus sentimientos, fotos de ellos besándose, abrazándose, pareciendo absolutamente felices y enamorados. A Catherine se le cayó el suelo bajo los pies con estas fotos. Aquí está él, su marido, del brazo con una chica salamera, mirándola con ojos cariñosos. Le regala flores, la abraza por la cintura,
exactamente igual que la propia Catherine una vez, en la época de sus ramos de caramelos. Dios, ¿cómo ha podido? ¿Cómo se atreve a ignorar su matrimonio, sus votos de fidelidad? Poco a poco, los detalles de la aventura comenzaron a surgir. La pasión de Adrian era Verónica, modelo y aspirante a actriz. 10 años más joven que Catherine, de piernas largas, figura cincelada y cara de muñeca. Al parecer, Adrian perdió la cabeza ante su juventud y sexualidad. Decidió que tenía derecho a quitárselo todo a la vida en el umbral de sus 40 años. Catherine ardía literalmente de humillación y resentimiento, así que prefería a su marido, un tonto salamero, cazador de hombres ricos. ¿Cómo podía? Catherine durante los años de matrimonio engordó, se volvió aburrida y poco interesante. Sí, claro, ya no es una jovencita, pero se cuida, va regularmente al gimnasio, a la esteticista. ¿Podría ser que Adrian solo quisiera un cambio y no encontrara nada mejor que conseguir un bonito juguete aparte? Los nuevos informes del detective conmocionaron a Catherine. Resultó que la aventura había durado casi un año. Adrian se reunía regularmente con Verónica, le hacía regalos, la llevaba a complejos turísticos. Incluso tenían un nido acogedor, un piso alquilado, en el que los amantes pasaban el tiempo, y todo esto a espaldas de su fiel y confiada esposa. En un momento dado, Catherine sintió que ya no podía callar. Quiso irrumpir en el despacho de su marido, tirarle a la cara un paquete de fotos con pruebas de su adulterio, hacer una escena, romper algo en pedazos, sacar a Adrian a la luz. Tanto tiempo fingiendo ser una ciega tonta, mientras su marido tonteaba con una menor, era superior a sus fuerzas. Pero Catherine se contuvo. Se dio cuenta de que una confrontación abierta no conseguiría nada. Adrian encenderá inmediatamente el modo de inocencia ofendida, empezará a negarlo todo, le presionará contra la pared, le dirá que su mujer se está metiendo en los asuntos equivocados, haciendo berrinches en un lugar vacío. A continuación, el problema con él no será mucho, sobre todo teniendo en cuenta que él es un excelente abogado y es probablemente conocedor de todos estos casos de divorcio. No. Teníamos que ser más listos, hacer un plan claro, calcular cada paso, conseguir el apoyo de un buen abogado, preparar los documentos para el divorcio y la división de bienes, reunir todas las pruebas posibles de la infidelidad de Adrian para clavarlo contra la pared ya con el 100% de las cartas de triunfo en la mano. Catherine apretó los dientes, sintiendo la fría rabia hervir en su alma. Bueno, que haya guerra. Al fin y al cabo, ella no la había empezado. Adrian había arruinado su matrimonio, pisoteado sus sentimientos con su vil traición. Y se enteraría por las malas. Catherine ya no le dejaría retorcer su propia cuerda. Ahora ella también jugaría con sus propias reglas. Basta ya de fingir ser una oveja ingenua y no darse cuenta de que su marido le escupe en el alma. Basta de tolerancia y silencio, tragándose su resentimiento. Es hora de actuar, con decisión, sin piedad, con toda su fuerza, y que Adrian se culpe a sí mismo. Después de todo, fue culpa suya. Verónica Fane siempre había soñado con una vida hermosa. Desde su infancia, transcurrida en una pequeña ciudad de provincias, soñaba con el lujo, la riqueza, la adoración de los hombres. Soñaba con convertirse en una actriz o modelo famosa, bañarse en los rayos de la fama y la adoración del público, y sabía firmemente que tarde o temprano lograría su objetivo. Tras graduarse en la escuela, Verónica partió inmediatamente a la conquista de la capital. Los padres no aprobaban su elección, pero la chica no quería escuchar nada. Confiaba en sí misma y en su irresistibilidad. Con semejante aspecto, figura cincelada, piernas largas, pelo frondoso y enormes ojos azules, era un pecado languidecer en el desierto provinciano. Al principio, por supuesto, no fue fácil. Sin conexiones ni conocidos en la metrópoli, no era fácil abrirse camino.
Verónica trabajó de camarera, vendedora, modelo promocional, siempre que le pagaran dinero y tuviera tiempo para castings y sesiones fotográficas. Tenía muy claro lo que quería y perseguía su objetivo con tesón. La suerte le sonrió cuando un famoso fotógrafo se fijó en ella. Le ofreció una sesión para una revista de moda, luego otra, luego otra. Verónica consiguió su propio agente, empezaron a invitarla a espectáculos y a la televisión. Iba girando como podía, haciendo conocidos útiles, encantando a la gente adecuada. Sin embargo, el mundo del espectáculo no era tan glamuroso como Verónica soñó en su juventud. La dura competencia, la posición inestable, la necesidad de estar siempre al acecho. Todo esto agotaba y cansaba a la chica. Se dio cuenta de que había llegado el momento de buscar un aeródromo alternativo. Es rentable casarse con un hombre rico que le proporcione una existencia sin problemas. En una de las fiestas, Verónica conoció a Adrian Bancroft, un abogado de éxito, encantador, galante, claramente interesado en la espectacular modelo. Verónica calculó al instante todas las perspectivas. Los servicios de inteligencia informaron de que el matrimonio de Adrian se estaba resquebrajando. Hacía tiempo que no vivía alma con su mujer. ¿Por qué no aprovechar la situación y robarle un hombre a una aburrida ama de casa? Verónica utilizó todo su encanto. Encantó a Adrian, le escuchó atentamente, admiró su éxito, sintió que el hombre se sentía halagado por la atención de una joven belleza. Al lado de Verónica, se sentía como un verdadero macho, confiado e irresistible. Eso, en casa, hacía tiempo que su propia mujer le impedía sentirlo. El romance se desarrolló rápidamente. Adrian colmaba a su amante de regalos, la llevaba a complejos turísticos, alquilaba un piso acogedor para sus encuentros. Verónica aceptaba las muestras de atención con una sonrisa de satisfacción. Sabía que todo aquello no eran más que juegos preliminares, una forma de atar más fuerte al hombre. El premio principal, el estatus de esposa legítima y amante de la lujosa mansión Bancroft, aún le esperaba. Verónica sintió que Adrian ya estaba enganchado. Estaba feliz de pasar tiempo con su joven novia, se quejaba con ella de la frialdad y la incomprensión por parte de Catherine. A separarse de su esposa aún no ha decidido, ya sea por costumbre o por temor a un posible escándalo y la división de la propiedad. Verónica no estaba acostumbrada a esperar, sabía ser paciente. Poco a poco, la chica empezó a empujar sigilosamente a su amante a la idea del divorcio. Diga, ¿es posible vivir en un matrimonio vergonzoso sin amor, arruinarse y engañar a su esposa? Insinuó que con ella, joven y apasionada, Adrian encontrará la verdadera felicidad. Dibujo en la imaginación del hombre imágenes de su futuro juntos, lujoso, brillante, lleno de placer. Adrian dudó. Por un lado, ya estaba cansado del matrimonio, quería algo nuevo; por el otro, miedo al cambio, los posibles problemas. Pero Verónica sabía que tarde o temprano lo atraería a su lado. Después de todo, ¿cómo puede un hombre maduro resistirse a los encantos de una joven ninfetka e incluso enamorarse de él sin memoria? Verónica intentó no pensar en Catherine. Después de todo, no era culpa suya que su marido quisiera unas vacaciones de vida, no una aburrida vida familiar. La SRA. Bancroft se enfadaría, por supuesto, pero lo superaría. No es la primera, no es la última. Y Verónica tenía toda una vida por delante con un hombre guapísimo, con el que no se avergonzaría de aparecer a la luz. Verónica ya estaba anticipando cómo se instalaría como amante en la lujosa mansión Bancroft, cómo brillaría en las recepciones y fiestas con su marido, bañada en lujo y adoración. Oh, ella sabe cómo encantar e impresionar. La vida social sería para ella la felicidad y una válvula de escape tras años de lucha y privaciones. ¿Y Catherine? ¿Qué pasa con Catherine? Verónica estaba segura de que podría ser una digna sustituta de la antigua SRA. Bancroft.
Adrian olvidará rápidamente a la sosa y aburrida esposa al lado de una deslumbrante pareja joven. No se le ocurrirá lamentar el pasado y el matrimonio roto. Con Verónica le esperaba una nueva vida llena de pasión y placer. Solo quedaba armarse de paciencia y empujar poco a poco a Adrian a actuar con decisión. Verónica no quería ni pensar que su brillante plan pudiera fracasar. Sabía que tarde o temprano se saldría con la suya. Y pronto, muy pronto, el apellido Bancroft le pertenecería no solo en sueños, sino también en la realidad. Tras conocer toda la verdad sobre la traición de su marido, Catherine se sintió al principio completamente confundida. Dolor, resentimiento, desconcierto, todo se mezclaba en su alma, impidiendo una mirada sobria de las cosas. Quería arrastrarse a un rincón y sollozar incontrolablemente, o atacar a Adrian con los puños, armar un escándalo, sacarlo a la luz. Pero Catherine se dio cuenta de que ninguna de las dos cosas serviría de nada. Las lágrimas no pueden ayudar al dolor y los gritos y escándalos no contribuyen a la causa. Adrian, un abogado con experiencia, que seguramente será capaz de salir de ella, culpar a ella, hacer que se vea persona histérica e inestable. No, si había que vengarse, tendría que ser fría, calculadora, deliberada. Catherine se recompuso y trató de evaluar sobriamente la situación. Sí, el marido infiel le dio un golpe terrible, pisoteó su ego, pero esto no es motivo para rendirse y darse por vencida. Después de todo, ella tiene la verdad de su lado. Adrian es un mentiroso y un traidor. Él es quien arruinó su matrimonio, y debe responder por ello. ¿Pero cómo? Su primer impulso fue correr inmediatamente a pedir el divorcio, cortar todos los lazos con el infiel, empezar una nueva vida. Catherine incluso consultó a un abogado, pero cuanto más pensaba en esta opción, más se daba cuenta de que no todo es tan sencillo. El divorcio es un proceso difícil y doloroso. Delegación de bienes, averiguar quién tiene más culpa, interminables discusiones entre abogados. Y también la pérdida del estatus habitual, del modo de vida. Se mire como se mire, pero durante años de matrimonio, Catherine solía ser la SRA, Bancroft, esposa de un abogado de éxito, propietaria de una lujosa mansión, y abruptamente perder todo esto para permanecer en el comedero roto, la perspectiva no es favorable. Especialmente, Catherine entendió. Adrian no se dará por vencido. Luchará por cada céntimo, intentará demandar por la mayor parte de lo adquirido conjuntamente, y ciertamente en las disputas legales no tiene igual. Existe el riesgo de que, tras el divorcio, Catherine se quede sin nada, sin marido, sin posición en la sociedad, sin medios de subsistencia. No, soportar la traición y tolerar en silencio la doble vida de su marido tampoco era la intención de Catherine. Y ciertamente no quería que en su casa logró algún tonto salamero. Verónica solo da en la voluntad. Es fácil dejar ir al viento todo lo que Catherine ganado y salvado. Oh no, no va a suceder. Y entonces un pensamiento divertido se deslizó en la cabeza de Catherine. ¿Y si ella misma lanzaba un ataque preventivo? Preparar el terreno en secreto, reunir trapos sucios contra su marido y su novia, conseguir el apoyo de amigos poderosos, ahorrar algo de dinero, y luego clavar a Adrian a la pared, derribar el suelo bajo sus pies. Sí, es astuto y deshonesto. Sí, tendría que mentir y retorcer y jugar al tonto amoroso. Pero ¿merece Adrian un juego limpio? Él es el que empezó la intriga, así que, ¿por qué no debería ella ganarle con la misma moneda? Como se suele decir, no se puede vencer a una cuña con otra cuña. Cuanto más pensaba Catherine en esta opción, más le gustaba. Sería una auténtica operación clandestina, una guerra secreta sin reglas. Verónica con sus artimañas y trucos descansa. Catherine enseñará a su marido y a su amante dónde están los cangrejos de río. La venganza es un plato que se sirve mejor frío.
Por supuesto, no será simple y fácil. Tendrás que trabajar duro, correr riesgos, equilibrarte al límite, pero valdrá la pena. Adrian la ha estado engañando durante mucho tiempo y ahora va a quedar atrapado en la red, y ni siquiera entenderá qué ha pasado y por qué su mujer tan inteligente se ha vuelto estúpida de la noche a la mañana, pues más dulce será el triunfo. Catherine no iba a juguetear y limitarse a medias tintas. Si la venganza, por lo que el programa completo, ella idearía un plan detallado, calcularía cada paso. Reuniría tantas pruebas de la traición de Adrian que él no sería capaz de defenderse. Le privará del apoyo de sus amigos y colegas. Le convertirá en el hazmerreír de todos. Y lo más importante, le quitará lo más preciado para él: dinero, posición, su preciado estatus como cabeza de la familia Bancroft, las cosas de las que Adrian estaba tan orgulloso y que atesoraba más que nada en el mundo. No, ella no se divorciaría de él. Al contrario, haría cualquier cosa por seguir siendo su esposa. Pero una esposa que mantenía a su marido a raya y dictaba sus propias condiciones. Lo primero que había que hacer era pasar desapercibida. Que Adrián pensara que todo seguía igual, que su mujer no sabía nada de sus aventuras. Mientras tanto, ella tejería lentamente una red, lo enredaría por los brazos y las piernas. Oh, Catherine sabía cómo presionar. Había aprendido las debilidades de Adrian durante los años de matrimonio. Su orgullo, su vanidad, su narcisismo. Ella le seguiría el juego, le haría la pelota, bajaría la guardia. Mientras tanto, ella conseguiría tanta suciedad sobre él que no vería la luz del día, y Verónica obtendrá una buena parte de ella, ya que nunca debería haber estado en este caldero. Por supuesto, la propia Catherine no lo tendrá fácil. Cada día ver a un marido traidor, fingir ignorancia y amor. Pero valió la pena. La venganza es un plato gourmet que requiere mucho trabajo. Nada. Ella tiene la resistencia y la fortaleza. Después de todo, en la guerra como en la guerra. Catherine apretó los puños, sintiendo las llamas en el pecho. Bueno, Adrian, tú te lo has buscado. Tu mujer ya no es la tonta ingenua a la que se puede engañar. Ahora está dispuesta a contraatacar, a darte una lección, y puede ser una batalla a muerte. Pero Catherine saldrá victoriosa del campo de batalla. Habiendo decidido actuar con cuidado y cálculo, Catherine buscó primero el consejo de un abogado. Se dio cuenta de que si vas a entrar en una batalla por sus derechos, entonces necesitas estar completamente armado, conocer todas las sutilezas legales, calcular los posibles movimientos del enemigo y echarse un cable en caso de fracaso. La abogada, una mujer joven y estricta llamada Patricia, escuchó atentamente la confusa historia de Catherine, sobre sus sospechas, sobre las pruebas de la infidelidad de su marido, sobre su doble vida con una joven amante. Mientras hablaba, las cejas de Patricia se alzaron y una luz malvada parpadeó en sus ojos. «Señora Bancroft», dijo al fin, dejando a un lado su cuaderno, «debo decir que su caso dista mucho de ser único. Por desgracia, muchos maridos de cierta edad y posición tienen aventuras, alguno por inseguridad, alguno por aburrimiento, alguno en busca de una juventud que se le escapa. Pero el resultado es siempre deplorable». Catherine sonrió con desdicha. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos. Allí, la mejor amiga también pilló hace poco a su marido con una secretaria. Al parecer, y de hecho la crisis de la mediana edad en los hombres sucede, como en el libro de texto, pero eso no lo hizo más fácil. «¿Y qué hago yo?», preguntó en voz baja, arrugando un pañuelo de papel entre las manos. «¿Divorciarme de una vez? ¿Perdonar y hacer como si nunca hubiera pasado? ¿Pasar desapercibida y preparar un plan de venganza?». Patricia golpeó pensativamente la mesa con el bolígrafo. «El divorcio es el último recurso», dijo finalmente, «sobre todo porque tienes muchos bienes y no firmaste un contrato en su momento. El reparto de bienes podría alargarse durante años.
convertirse en un baño de sangre, y dado que su marido es un excelente abogado, encontrará la manera de torcerlo todo a su favor. Catherine sintió un escalofrío. No había pensado en eso. En efecto, Adrian hablará con cualquiera y lo torcerá todo a su favor. Y ahí y en la división de bienes puede engañarla fácilmente, dejarla sin pantalones. ¡Qué lío! Pero ¿y soportar la traición, tolerar una amante a mi lado? No puedo también, dijo tercamente. Tiene que haber una salida. No puedo convertirme en una eterna llorona cachonda. Claro que no, asintió Patricia con calma. Estás haciendo lo correcto al mantener las manos en alto. Solo tienes que actuar con prudencia. Reúne todos los trapos sucios posibles sobre su marido, guarda pruebas de su infidelidad. Y lo más importante, poco a poco reescribe todos los bienes y cuentas conjuntas para ti. Cambia el testamento, ponlo todo a tu nombre. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par ante aquel consejo. ¿Es eso legal?, preguntó dudosa. Adrian se pondrá furioso si se entera. No me defraudará. De eso se trata, de que no se entere de nada. El abogado entornó los ojos con picardía. Ahora eres para él una esposa cariñosa modelo, que no adivina nada, así que utilízalo a tu favor. Entra en el fideicomiso, haz la pelota, hazte la tonta. Mientras tanto, lentamente sacar de debajo del golpe de todos sus ahorros comunes. Por el costado, por el frente, en offshore. Hay muchas maneras. La cabeza de Catherine da vueltas. ¿Es eso lo que es? ¿Jugar un doble juego? Durante el día fingir ser una esposa modelo y por la noche robar sigilosamente a su propio marido? No es lo que ella esperaba de una consulta legal. Está acostumbrada a que la ley sea un conjunto de reglas claras e inequívocas, pero aquí resulta que se puede eludir y adaptar a su favor. Pero es mezquino, deshonroso de alguna manera, protestó débilmente. Una cosa era desenmascarar a Adrian, sacarlo a la luz. Otra muy distinta era empezar a jugar sucio ella misma. Querida, la miró Patricia por encima de las gafas. La guerra es la guerra. Tu marido fue el primero en empezar a jugar sucio cuando tuvo una aventura con una chica. ¿Debemos limitarnos a tontas convenciones? Él quería engañarte, así que tú también puedes engañarle. Todos los medios son buenos en el amor y en la guerra. Catherine se mordió el labio. Las palabras del abogado tenían sentido. Después de todo, ¿por qué debería ser ceremoniosa con un traidor? El propio Adrian destruyó su matrimonio, escupió sobre los lazos familiares. Su orgullo y su autoestima ya no valen nada. Quería jugar sin reglas. Bueno, y Catherine no rehuirá ningún método. De acuerdo, asintió con decisión. Procedamos según tu plan. Voy a reescribir lentamente todo en mí mismo, fingiendo delante de su marido ovejas sin nubes. A ver qué le parece despertarse un día con un comedero roto. Esa es otra historia, tarareó Patricia con aprobación. No te preocupes, no te defraudaré. Juntos le enseñaremos a este muchacho dónde están los cangrejos de río. Al fin y al cabo, que se alegre de haber salido bien parado. Podrías haber pedido una pensión alimenticia, ¿sabes? Catherine resopló involuntariamente, imaginando la cara de Adrian cuando le entregaran una orden de ejecución por pensión alimenticia a su exmujer. Sería divertido. Pero no, ella no se metería en chanchullos. Ella tiene trucos más grandes bajo la manga. Agradeciendo a Patricia sus valiosos consejos, Catherine se fue a casa. Su cabeza daba vueltas con la nueva información. Su pecho era un cóctel de miedo, ira y anticipación vengativa. Parece que la tarde del viernes tendrá que dedicarla a estudiar la documentación sobre cuentas y acciones. No es momento para el abatimiento y la reflexión. Si quieres declararle la guerra a su marido, entonces en todos los frentes. Catherine se da cuenta de que las cuentas y las cartas por sí solas pueden no ser suficientes para demostrar la infidelidad de su marido. Adrian, un gran abogado, seguramente podrá zafarse, encontrará un resquicio legal. Ella necesitaba pruebas irrefutables de su infidelidad, preferiblemente de primera mano.
Pero ¿cómo iba a conseguirlas? No persiguiendo a su marido con una grabadora. Y entonces Catherine tuvo una epifanía. Adrian llamaba a menudo a su amante desde casa, encerrándose en el estudio y suponiendo que su mujer no oía nada. Pero en su mansión había una excelente audibilidad. De esto se dio cuenta Catherine cuando un día captó accidentalmente un fragmento de una extraña conversación con lindos apodos e insinuaciones significativas. Sin pensarlo, decidió aprovecharlo. Se acercó sigilosamente a la puerta del estudio cuando su marido se encerró allí y espió sus conversaciones. Bien, Adrian a menudo se olvidaba de la prudencia, levantaba la voz sin pensar que le podía oír. Catherine acechaba al otro lado de la puerta, aferrada a su teléfono con la grabadora encendida. Al principio se sintió avergonzada y asqueada de sí misma. Era una espía desventurada, escuchando a escondidas, grabando en secreto las conversaciones de su marido. ¿Era esto lo que había soñado cuando se casó? Pero entonces Catherine se contuvo. Después de todo, Adrian la había traído a esta vida. Si él no fuera un mentiroso tramposo, a ella no se le habría ocurrido seguirle. Pronto Catherine se convenció de que no en vano había dado ese paso desesperado. Las conversaciones escuchadas entre su marido y su amante la escandalizaron. Adrian arrullaba francamente a alguna chica, la llamaba B.E., hacía planes para un futuro en común. Y lo peor de todo, hablaba seriamente de cómo deshacerse de su mujer. «Nada, cariño», le dijo alegremente a su pasaporte. «Ten un poco más de paciencia. Pronto me divorciaré de Catherine, le pagaré los atrasos y seré completamente libre. Viviremos felices juntos, nos despertaremos abrazados por la mañana. Sin mentiras, sin fingimientos, solo tú y yo, como siempre hemos soñado». El vello de la nuca de Catherine se agitó ante esta revelación. ¿Ya está? Su marido ya está planeando seriamente deshacerse de ella, comprarla como a un mosquito molesto, y vivir feliz para siempre con alguna chica. Pues se ha equivocado de chica. Nunca conseguirá el divorcio, al menos no en sus términos. En otra ocasión, Adrian se lamentó de la necesidad de fingir ante su esposa. Estaba cansado de fingir ser un buen padre de familia cuando tenía otras cosas en la cabeza. Estaba cansado de vivir una doble vida. Dios mío, somos tan tiernos. ¿Ha pensado en lo que es para Catherine vivir una mentira? ¿Cómo se siente para ella fingir ser una tonta desprevenida? Apretando los dientes, Catherine grabó momentos especialmente atroces de las conversaciones en una grabadora. Que intente negarlo y se haga el inocente. Ella le mostrará sus propias palabras, a ver cómo canta el maridito cuando lo claven con pruebas irrefutables de mentiras y traición. Día tras día la suciedad contra Adrian crecía más y más. Todo este tiempo su marido la llevaba magistralmente de las narices, dividida entre las dos mujeres. Todos estos detalles ponían a Catherine literalmente enferma. Lo último que quería en el mundo era estar al corriente de las aventuras de un marido infiel, pero no había escapatoria. Si quería venganza, tendría que ser paciente, tendría que ser valiente, tendría que ser fuerte y vencer a Adrian con sus propias armas, mentiras, astucia, mezquindad. Era especialmente difícil fingir ignorancia delante de su marido, hacer de esposa cariñosa y devota, cuando por dentro todo hervía de ira, sonreír cuando quería gritar, mirarle a los ojos cuando sabía que mentían. Pero Catherine aguantó estoicamente. Después de todo, Adrian también había fingido durante mucho tiempo, y nada, no se resquebrajaba. A veces Catherine bajaba las manos. Valía la pena, tal vez, y realmente de acuerdo en divorciarse, tomar la indemnización y empezar una nueva vida, sin los juegos de espías, sin la angustia. Pero no. Catherine se dio cuenta de que no había concesión fácil. Adrian merecía ser castigado, y ella le haría responder por cada mentira, cada traición, sin piedad para el enemigo. Un día
Sentada a la puerta y anotando una vez más los desahogos telefónicos de su marido, Catherine sonrió de repente con amargura. ¿Quién habría pensado que en la honorable familia Bancroft estallaría el escándalo del espionaje? ¿Que una esposa ejemplar espiaría a un cónyuge infiel? Verdaderamente, la vida es imprevisible, pero nada. Catherine tiene un objetivo ahora, y ella lo llevaría a cabo, sin importar lo que costara. Catherine se dio cuenta de que si se divorciaba de su marido, se quedaría en la estacada. Toda su propiedad y la de Adrian habían sido adquiridos durante el matrimonio, por lo que se consideraban bienes gananciales. Y al marido, como abogado más experimentado, le resultaba fácil firmar la parte del león para sí mismo, dejar a su mujer con un palmo de narices sin darle ni un céntimo. A Catherine se le revolvía el estómago. No podía permitir que eso sucediera. Tantos años siendo una esposa abnegada, llevando la casa, apoyando a su marido en todos sus esfuerzos, y quedarse sin nada, de ninguna manera. Adrian ya era demasiado. Era hora de ponerle en su sitio, de darle una lección, y lo primero que había que hacer era preparar una posible división de bienes. Pero ¿cómo hacerlo? Catherine no tenía ni idea de los entresijos legales, de sus derechos y posibilidades. Estaba acostumbrada a depender de su marido para todo, y ahora no estaba preparada para semejante giro. Era el momento de agarrarle la cabeza y arrancarle el pelo. Pero Catherine se recompuso. No se rendirá sin luchar. Una amiga, Samantha, acudió inesperadamente en su ayuda. Después de escuchar el confuso relato de Catherine sobre sus problemas, frunció el ceño y dijo: «Cariño, pero si me tienes a mí, ¿has olvidado que mi Peter es abogado de divorcios? Él podrá ayudarte, decirte qué hacer. No dirá que no». Fue como si Catherine se quitara un peso de encima. En serio, ¿cómo pudo olvidarlo? Peter es un verdadero tiburón en su negocio, se tira a cualquiera. Además, son casi parientes, amigos. Hará lo que pueda por ella, le dará los consejos que necesite. Sobre todo cuando se trata de Adrian. Peter sabe lo zorro astuto que es. Ese mismo día, Catherine corrió hacia su amigo, temblando de excitación y expectación. Peter la escuchó atentamente, le hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego se reclinó en su silla y dijo pensativamente: «Muy bien, Catherine. Tu caso es un desastre, no puedo negarlo. Adrian te va a joder como un bombón si te quedas de brazos cruzados. Pero hay una posibilidad. Lo principal es actuar con rapidez y reflexión». Catherine asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que no sería fácil, pero no había dónde retirarse. En primer lugar, Peter golpeó la mesa con el bolígrafo. Intente demostrar que al menos parte de la propiedad es suya personalmente. Bueno, hay regalos de su marido, joyas de la abuela, en el peor de los casos, el dinero de la venta de su coche. Todo irá a trabajar, créeme. Adrian se aferrará a cada centavo. Catherine pensó frenéticamente. ¿Bienes personales? Sí, creo que podría haber algunos. El anillo de boda de mamá, pendientes antiguos de su suegra. Un abrigo de piel, después de todo, regalado por Adrian para nuestro aniversario. Es poca cosa, pero está bien tener algo que no se desperdicie. En segundo lugar, Peter pasó a susurrar, aunque no había nadie más que ellos en el despacho. Reúne información sucia sobre el marido. Busca pruebas de infidelidad, fraude, lo que sea. Créeme, Adrian también investigará para ti, y cuantas más cartas de triunfo tengas en tus manos, mejor. Catherine asintió en silencio. No había necesidad de preocuparse por eso. Ya tenía suficientes trapos sucios sobre su infiel marido. Lo único que le quedaba era jugar bien sus cartas, utilizar la información sabiamente. Agradeciendo a Peter su consejo, Catherine se fue a casa. La nueva información le daba vueltas en la cabeza. El corazón le latía con fuerza y luego frenéticamente. Era aterrador imaginar lo que le esperaba. Cuánto dolor, suciedad, reproches mutuos. Pero no había elección. Adrián la había empujado a ello.
No pasa nada, se repitió mentalmente. Lo superarás, Catherine. Tienes que manejarlo. Estamos hablando de tu vida, de tu futuro. ¿Vas a dejar que un traidor te lo arrebate todo? Oh, no, te enfrentarás a él. Lucharás hasta el último hombre. Y ya verás cómo cantará Adrian cuando se dé cuenta de que ha calculado mal. Esa noche Catherine durmió bien por primera vez en mucho tiempo. Ahora tenía un plan de acción. Ahora sabía qué hacer y cómo defenderse. Por supuesto, aún quedaban muchas cosas en las que pensar, pero lo principal era empezar a moverse en la dirección correcta, y lo haría, le costara lo que le costara. Armada con los consejos de Peter y empezando a poner en marcha un plan para proteger sus intereses, Catherine se sintió mucho más segura. Ahora sabía que no la dejarían en la estacada, pasara lo que pasara. Tenía dinero guardado y pruebas de la infidelidad de su marido. Solo le quedaba jugar. Así que Catherine decidió empezar por burlarse un poco de Adrian, ponerle nervioso, sospechar que su mujer conocía sus aventuras, sin revelar todas las cartas todavía, pero plantando una semilla de duda. Después de todo, él la había estado engañando durante tanto tiempo, ¿por qué no iba a jugar al gato y al ratón con él? Catherine empezó poco a poco, como si casualmente soltara frases ambiguas, insinuara secretos y se callara. Mencionaba casualmente que había visto a Adrian en la ciudad cuando se suponía que estaba en el trabajo. Entonces ella hablaría de algunas llamadas telefónicas sospechosas y textos. Luego fingía haberse expresado mal y cambiaba inmediatamente de tema. Al principio a Adrian no parecía importarle. Hacía la vista gorda, lanzaba algo como «os lo inventáis todo» o «estoy todo el día en el trabajo», yo qué sé. Pero Catherine vio cómo se le movían los ojos, cómo se le tensaban los pómulos. Estaba claro que había dado en el blanco. Su marido empezaba a sospechar que estaban jugando con él. Entonces Catherine hizo un movimiento. Mencionó casualmente que quería ir a un consejero familiar. Dijo que su matrimonio no iba bien, que necesitaban trabajar en su relación. Adrian se puso tenso al instante. Agitó las manos, empezó a asegurar que estaban bien y que no era necesaria ninguna terapia. ¿Para qué sacar la basura de casa? Ya lo arreglarán ellos solos. Catherine solo tarareó con sentido. Vaya, qué celo, siempre y cuando ningún extraño no meta las narices en sus asuntos. O tal vez el querido marido tiene miedo de que se sepa la verdad, de que alguien descubra sus sucios secretos y ponga en peligro su reputación de honrado padre de familia. Bueno, cariño, solo quiero que no haya confusión entre nosotros, murmuró ella, entrecerrando los ojos con picardía. Después de todo, no hay nada malo en consultar a un especialista de vez en cuando. ¿O tienes algo que ocultar? Adrian se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Por un momento Catherine pensó que estaba a punto de estallar, de delatarse con la cabeza, pero su marido se recompuso rápidamente. «No digas tonterías», gruñó entre dientes. «¿Por qué debería ocultar nada? Es que creo que nuestros asuntos quedan entre nosotros dos. No hace falta que los demás se enteren». «Lo que tú digas, cariño», canturreó Catherine y se dirigió a la cocina sonriendo satisfecha. Pudo ver cómo los ojos de Adrian se entornaban ante sus insinuaciones, cómo giraban febrilmente los engranajes de su cabeza, calculando opciones. ¿Sabía realmente algo su mujer? ¿O se estaba tirando un farol, intentando que se emocionara? Pobre hombre, si supiera lo mucho que ella ya sabía. En los días siguientes, Catherine siguió presionando sutilmente a su marido. Inadvertidamente mencionó algunos detalles sospechosos, supuestamente dejó accidentalmente en un lugar destacado impresiones de las llamadas, y una vez incluso dio a entender que ella contrató a un detective privado. Dicen, es muy extraño marido se comporta, y quería entender. Adrian no era él mismo. Corrió alrededor de la casa, como en una jaula, huyendo de cada susurro.
Catalina, literalmente, la piel sentía cómo él estaba agotado de la paranoia y la sospecha. De vez en cuando se abalanzaba sobre ella con preguntas, exigía explicaciones, amenazaba con castigos celestiales. Catalina solo sonreía enigmáticamente y le acariciaba la mejilla cariñosamente. «Vamos, cariño», le arrulló deliciosamente. «¿Por qué estás tan nervioso? No tienes nada que temer, a menos, claro, que seas culpable de algo. Y no lo eres, ¿verdad? Eres el marido más honesto y fiel que he tenido». Dios le encantaba ver a Adrian luchando como un animal acorralado, viendo su rabia impotente, sus intentos de salvar la cara, e interiormente triunfante, dándose cuenta de que lo había atrapado, que pronto todos sus secretos serían revelados y su marido estaría completamente en su poder. Por supuesto, Catherine se dio cuenta de que era demasiado pronto para celebrar la victoria. Adrian aún podía recomponerse, empezar a cubrir sus huellas con más cuidado, o incluso pasar a la ofensiva, acusar a su mujer de paranoia e ineptitud. Había que actuar con cuidado, no mostrar todas las bazas a la vez. Pero qué dulce era ver el miedo en los ojos del hombre que la había engañado durante tanto tiempo, sentir la tierra arder bajo sus pies, el mundo de mentiras y traiciones desmoronándose. Oh, Adrian aprenderá lo que es vivir en constante tensión, esperando un golpe en la espalda. Pagará por cada cosa mala que haya hecho. Mientras tanto, Catherine disfrutaba del momento. Discretamente echaba aceite al fuego, volvía loco a su marido con indirectas e insinuaciones, y guardaba fuerzas para la batalla final, aquella en la que inmovilizaría al infiel y le obligaría a admitir su derrota. Oh, sería un triunfo. Catherine pondría ante Adrian todas las pruebas de su traición, toda la suciedad y las mentiras que había traído a su casa. Lo haría retorcerse de vergüenza y miedo, suplicando perdón. Y entonces ella haría sus demandas a sangre fría, y el marido las aceptará o se culpará a sí mismo. Catherine sonrió soñadoramente. Oh, cómo lo espera, cuando por fin se sacuda los grilletes de las mentiras y la humillación, cuando se haga fuerte e independiente, dueña de su destino, y ningún hombre se atreverá a volver a pisarla. En busca de nuevas pruebas contra su infiel marido, Catherine se acostumbró a mirar su agenda electrónica. Sabía que Adrian anotaba todas las citas y acontecimientos importantes. Por supuesto, no había citas amorosas, pero Catherine esperaba averiguar dónde y con quién pasaba el tiempo comparando los hechos, y un día una entrada le llamó la atención. Este viernes, Adrian iba a visitar una exposición de arte moderno en una galería de moda. Qué raro, nunca había mostrado interés por esas cosas. Siempre bromeaba. No sé nada de eso y me da igual que sea una obra maestra o un óleo. Catherine desconfiaba. No será porque su marido se enamoró repentinamente del arte que allí estará su novia. Que ella recordara, a Verónica le gustaban la pintura y las instalaciones artísticas, al menos a juzgar por su perfil en las redes sociales, que Catherine había estudiado de arriba a abajo. Sin pensárselo mucho, decidió ir también a esta exposición. Por supuesto, la probabilidad de encontrarse accidentalmente con la amante de su marido allí era pequeña, pero Catherine sintió que Verónica estaría allí, y ella simplemente no podía perder la oportunidad de al menos una mirada a la mujer separada, para hacer una impresión personal de ella, para entender por qué atraía tanto a Adrian. El día señalado, Catherine pensó cuidadosamente en su imagen. Vestida con un vestido elegante pero no provocativo, se maquilló y peinó impecablemente. Quería lucir despampanante, pero al mismo tiempo comedida y de buen gusto. Que la amante de su marido viera qué mujer tan hermosa tenía, y que la envidiara en silencio. Al entrar en la galería, Catherine comenzó a pasearse tranquilamente entre los cuadros y las instalaciones, observando atentamente los rostros de los visitantes. Por supuesto, la posibilidad de encontrarse con Verónica aquí era escasa,
pero la intuición insistía en que estaría aquí, y Catherine no podía marcharse sin asegurarse personalmente de ello. Pasaron horas y horas y seguían sin aparecer caras conocidas. Catherine empezó a desesperarse y a culparse por una idea estúpida. ¿Quién era ella, en realidad? Una esposa abandonada que no puede reconciliarse y rastrea a la amante de su marido. Era hora de recomponerse y dejar de jugar a los detectives. Pero entonces una silueta familiar llamó su atención entre la multitud. Catherine se quedó helada como fulminada por un trueno. Era la mismísima Verónica, con un vestido rojo corto sobre tacones de aguja, perfectamente peinada y maquillada, revoloteando por la sala, dando vueltas delante de las fotos, riendo a carcajadas. Y todos los hombres la contemplan con miradas de admiración. Los ojos de Catherine se oscurecen de ira y resentimiento. Así que eso es lo que es una divorciada. Pretenciosa, vulgar, como una chica de comportamiento fácil. ¿Adrian la había elegido a ella en lugar de a su legítima esposa? ¿Había desperdiciado todos esos años de matrimonio por una tonta? Es un idiota. Catherine quería irse, alejarse de aquí antes de que alguien se diera cuenta de su presencia, pero sentía los pies pegados al suelo. Estaba de pie, apretando los puños, y no podía apartar los ojos de la amante de su marido. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Debía acercarse, montar un escándalo, sacarla a la luz, o retirarse orgullosa, fingiendo que no había visto nada. Mientras Catherine se entregaba a estos angustiosos pensamientos, Verónica se volvió de repente. Sus miradas se encontraron. En el rostro de la señora brilló la sorpresa, luego la comprensión e incluso el miedo. Pareció adivinar quién tenía delante, pero al momento siguiente levantó la barbilla con altanería y se dirigió directamente hacia Catherine, irradiando superioridad. «Hola», dijo, deteniéndose a unos pasos y dirigiendo a Catherine una mirada apreciativa. «¿Te conozco? Me acabo de dar cuenta de que me mirabas así. ¿Nos conocemos de algo?» Catherine sintió un escalofrío. ¿Así, sin más? ¿Así, sin más? Parece que la amante de su marido es mucho más atrevida y descarada de lo que cabría pensar. Y claramente no es una tímida 10, si ella misma fue a la confrontación. «No, no nos conocemos». Catherine apretó los dientes. «Soy Catherine Bancroft, la esposa de Adrian. Creo que sabes a quién me refiero». Verónica enarcó las cejas, pero se recompuso. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. «Ah, eso es. Adrian me ha hablado de ti. Bueno, encantada de conocerte, aunque me temo que no es un encuentro agradable para ti, ¿verdad?» Catherine apenas pudo reprimir el impulso de agarrarse el pelo. «Con calma, con calma. El escándalo no ayudará». Respiró hondo y se burló. «Mire, seamos sinceros. Sé lo de tu aventura con mi marido, y no estoy aquí para montar escenas de celos. Solo quiero mirar a los ojos a la mujer que arruinó mi matrimonio, ver lo que ve en ti». Verónica se rió, echando la cabeza hacia atrás. Varios hombres se giraron ante su risa, mirándola con admiración. «Cariño, supéralo. Adrian me quiere. Le doy lo que no pudo conseguir en casa: pasión, fuego, variedad. Créeme, no voy a alejarlo de ti, pero no voy a terminar nuestra relación. Adrian me eligió a mí, ¿entiendes?» Los ojos de Catherine se volvieron negros. «¿Cómo se atreve? Y se está burlando de mí, bastardo astuto. Espera a que te toque a ti. Estarás cantando una canción diferente cuando ponga mi plan en acción. Veamos quién se ríe entonces». La noche en la casa Bancroft fue inusualmente tensa. Adrian llegó tarde, sombrío y ansioso. Al parecer, Verónica ya le había hablado de su encuentro con Catherine en la galería, y ahora ambos cónyuges, llenos de ira y resentimiento, se preparaban para una conversación decisiva. «Catherine, tenemos que hablar seriamente», empezó Adrian desde el umbral, apenas cruzado el umbral del salón. Catherine, que estaba sentada en el sofá, hojeando las páginas web de bufetes de abogados en su portátil,
Se limitó a mirar fríamente a su marido por encima de las gafas. «Vaya, qué honor», murmuró. El gran Adrian Bancroft en persona se dignó a hablar con su esposa. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Se quejó mi señora de que la hubiera ofendido? Adrian se estremeció como si lo hubieran abofeteado, pero se recompuso rápidamente. «Mira, no es lo que piensas», comenzó, tratando de mantener la voz suave. «No hay nada serio entre Verónica y yo. Es solo una aventura. No le des tanta importancia». «¿Ah, sí?», replicó Catherine con ironía. «Creo que es muy serio. Ya que me estás mintiendo, saliendo con ella a mis espaldas, haciendo planes para un futuro juntos. ¿Es eso lo que llamas una aventura? Creo que es hora de sacar conclusiones precipitadas». Adrian estaba claramente nervioso. Se pasó los ojos, empezó a frotarse la corbata como si le ahogara. «Cariño, todos los hombres pasan por periodos así, cuando quieres un cambio, una nueva experiencia. Pero eso no significa nada. Te quiero, lo sabes. Verónica es solo una tontería, un momento de debilidad». Al oír esto, Catherine saltó del sofá, apretando los puños. La rabia en su interior era tan feroz que quería gritar. «¿Estupidez? ¿Debilidad? Tienes que estar bromeando. Me engañaste, Adrian. Me has estado mintiendo en la cara durante meses. ¿Y esperas que te perdone eso? ¿Que te deje salirte con la tuya como un idiota obediente?» Se acercó de un salto a su marido y le miró fijamente. «En absoluto, cariño. No te hagas ilusiones. No voy a quedarme callada y hacer como si no hubiera pasado nada. Mañana voy a pedir el divorcio. Dividiremos los bienes, decidiremos quién se queda en esta casa. Y créeme, haré todo lo posible para asegurarme de que no te salgas con la tuya». Adrián retrocedió, mirando a su mujer con indisimulado asombro. Al parecer, no se esperaba semejante desaire. Acostumbrado a que Catherine siempre le consintiera, le perdonara cualquier travesura. Pero ahora, por primera vez en muchos años, ella mostraba carácter, y eso claramente lo desanimó. «Espera, ¿hablas en serio?», murmuró. «¿Divorcio? ¿División de bienes? Vamos, Catherine, no te pongas nerviosa. Discutámoslo todo con calma, encontremos un compromiso. ¿Por qué destruir la familia por una aventura?». Fue entonces cuando Catherine perdió la cabeza. Dolor, ira, resentimiento, todo lo que se había estado acumulando en ella durante tanto tiempo, finalmente estalló. «¿Compromiso?», gritó, sin reconocer su propia voz. «¿Qué clase de compromiso? Me has traicionado, Adrian. Pisoteaste nuestro matrimonio, nuestro amor. Te acostaste con tu chica guapa y me trataste como a una tonta. ¿Y qué quieres ahora? ¿Quieres que haga la vista gorda y juegue el papel de la buena esposa?». Las lágrimas se le agolparon, pero Catherine se obstinó en secarlas, no queriendo mostrar debilidad. Adrian la miró casi con miedo, como si la viera por primera vez. Abría y cerraba la boca como un pez varado, pero no conseguía pronunciar palabra. «Me das asco», le espetó Catherine. «No puedo seguir bajo el mismo techo que tú. Mañana me mudo a un hotel y me pongo en contacto con un abogado. Prepárate para un juicio largo y feo. Voy a sacarte hasta el último céntimo». «Catherine, por favor, no tengamos prisa», suplicó Adrian. En su voz sonaba auténtica desesperación. «Sabes lo importante que es mi carrera para mí. Un divorcio público, la división de bienes, podría destruirme. ¿Es eso lo que quieres? ¿Nuestro matrimonio no significa nada para ti?». Por un momento Catherine se echó a reír histéricamente. «Vaya, qué discurso. Resulta que para él el matrimonio todavía significa algo. No cuando corría hacia su amante, por supuesto, pero ahora, cuando la cosa está que arde». «¿Nuestro matrimonio?», sonrió amargamente. «Tú mismo lo destruiste, Adrian, con tus mentiras, tus engaños, tu negligencia. Así que no me eches toda la culpa a mí. Destruiste nuestra familia y pagarás por ello». Con estas palabras, Catherine pasó por delante de su marido con decisión, dirigiéndose a la salida del salón. «Esta noche puedes dormir en el estudio», dijo mientras caminaba.
Y a partir de mañana no te atrevas a hablar conmigo. Cualquier pregunta, solo a través de mis abogados. Catherine, espera. Adrian corrió tras ella, pero ella le detuvo con un gesto brusco. Es suficiente. No malgastes palabras. No eres nadie más. Y no te perdonaré. Jamás. Catherine cerró la puerta del dormitorio tras de sí y se desplomó sobre la cama. Los sollozos brotaron de su pecho, su cuerpo temblaba violentamente. Dios, cuánto dolía. Qué duro es tomar decisiones así, hacerse pedazos, separarse del hombre al que hacía poco amaba más que a la vida. Pero no había otra salida. Catherine se dio cuenta de que si cedía ahora, perdería por completo. Adrian continuaría retorciéndola a su antojo, engañándola, mintiendo. Y ella guardaría el resentimiento en su interior, se convertiría en una patética sombra de su antiguo yo. No, mejor soledad y divorcio que eso. Ella hizo lo correcto. Es hora de pensar en sí misma, su dignidad, su amor propio. No me importa si no es fácil, pero entonces, después de vengarse de su traidor marido, puede empezar de nuevo, volverse fuerte, independiente, dueña de su propio destino. Oh, sí, ella puede hacerlo. Adrian se arrepentirá de perderla. Se dará cuenta de la mujer que se perdió y se morderá los codos al ver su nueva vida, una vida en la que él no tiene lugar. El divorcio de los Bancrofts se había convertido en una verdadera guerra. Adrian no iba a renunciar tan fácilmente al dinero que tanto le había costado ganar. Contrató a los mejores abogados para que defendieran sus intereses en los tribunales. Catherine no se quedó en deuda. Sus abogados también eran especialistas de primera clase, dispuestos a luchar hasta el final. Las sesiones se prolongaron durante semanas. Las partes se lanzaron mutuas acusaciones, se revolvieron los trapos sucios, lucharon por cada céntimo. Catherine lo recordaba todo de su marido, su aventura de meses con Verónica, el despilfarro en regalos a la amante y el abandono de la familia. Tenía pruebas irrefutables de su infidelidad, y el jurado estaba claramente de su lado. Cuanto más avanzaba Adrian, más se daba cuenta de que no servía de nada. Demasiado de lo que era secreto estaba saliendo a la luz. Los clientes empezaron a alejarse de él, reacios a confiar sus casos a un abogado sumido en disputas y litigios. La vista final fue un auténtico desastre para Adrian. El tribunal decidió dividir la herencia a favor de Catherine como parte perjudicada. La casa, las acciones, las cuentas, casi todo era para ella. Al salir del tribunal, Adrian se sintió destrozado y devastado. Parecía que toda su vida se había derrumbado de la noche a la mañana. Una carrera brillante, una vida bien establecida, la confianza en el futuro, todo se esfumó como el humo. Solo quedaba la amarga verdad. Había destruido su propia felicidad, persiguiendo un capricho momentáneo. Adrian esperaba que al menos Verónica se quedara con él. Al fin y al cabo, ella le había jurado amor eterno, le había prometido estar a su lado en las penas y en las alegrías. Pero la realidad era mucho más prosaica. En cuanto Verónica se enteró de que el amante había perdido el juicio y se había quedado sin nada, fue como si la sustituyeran. Atrás habían quedado las miradas tiernas y los gorjeos cariñosos, habían sido sustituidos por frialdad y cálculo. Lo siento, cariño, pero no firmé para compartir la pobreza contigo, le cortó ella cuando Adrián intentó hablar de un futuro juntos. Quiero un hombre rico, no un abogado perdedor, sumido en deudas y conflictos, así que acabemos con esta farsa, ya no me interesas. Y Verónica se marchó, desapareciendo en la noche, dejando a Adrian solo con su pena y desesperación. Se aferró a ella como si fuera la gota que colmaba el vaso, esperando que alguien le hubiera sido fiel. Pero no. Resultó que para ella, también, él era solo un medio para un fin egoísta. La zorra calculadora lo abandonó en cuanto se dio cuenta de que no había nada más que sacarle.
Tras haber perdido a su familia, su carrera y su amante de la noche a la mañana, Adrian se despertó como de una niebla prolongada. Por primera vez en mucho tiempo, miró lo ocurrido con ojos sobrios y se estremeció al darse cuenta de la magnitud de sus errores. Dios, ¿qué había hecho? ¿Cómo había podido destruir tan descuidadamente lo que había construido durante años? ¿Y por qué? Por una aventura, un arrebato de pasión prohibida. Pensó en los momentos felices con Catherine, su divertida boda, su luna de miel en Bali, su primer aniversario en su nuevo hogar. Cómo habían soñado envejecer juntos, cómo habían hecho planes para el futuro. Ahora todo parecía tan lejano, casi irreal, como imágenes de una película de la vida de otra persona. Adrian no entendía cómo podía cambiar la tranquila felicidad familiar por un fugaz subidón de adrenalina. ¿Le aburría tanto una vida feliz y próspera que quería una emoción? ¿Merecía la pena? ¿Merecía la pena las mentiras, la traición, la mezquindad? Definitivamente no. Pero la epifanía llegó demasiado tarde. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo, a vivir solo, sin su habitual comodidad y apoyo. Construir una reputación, construir una base de clientes, y cada día ver en el espejo al hombre que despreciaba, un cobarde y un sinvergüenza, que no supo preservar lo más preciado del mundo. De repente, Adrian se dio cuenta con toda claridad de que Catherine no le perdonaría. Le había hecho demasiado daño irreparable, y ahora ella tenía todo el derecho a empezar de nuevo, sin él. La obligó a tomar esa decisión. Y maldita sea Verónica, nunca lo necesitó. Solo su dinero, su estatus, la posibilidad de tener una casa lujosa. Y ahora se ha quedado en la estacada, solo, privado de todo, familia, amigos, posición en la sociedad. Un castigo bien merecido por egoísmo y libertinaje. Bien merecido. Adrian sabía que no había perdón, y solo podía culparse a sí mismo. Amargos pensamientos le atormentaban, impidiéndole dormir. Fuera de las ventanas despuntaba un tenue amanecer, un nuevo día se alzaba sobre la ciudad, un día en el que Adrian tendría que aprender a vivir de nuevo, a cargar con su cruz, a pagar por los errores del pasado. Bueno, al menos se lo merecía. Merecía estar solo. Merecía perder todo lo que una vez le fue querido. Merecía el desprecio de su ex mujer y el ridículo de la sociedad, y ahora iba a recoger los frutos de lo que había sembrado. Por desgracia, se dio cuenta demasiado tarde de lo cruelmente equivocado que había estado. Pero no había vuelta atrás. Todo lo que podía hacer era vivir con la carga y rezar para que algún día su alma no tuviera que rendir cuentas aún peores. El divorcio fue un verdadero calvario para Catherine. La dolorosa separación de su marido, al que tanto había amado, la división de bienes, los interminables litigios, todo esto parecía un sueño terrible. Más de una vez Catherine pensó cobardemente. Pero tal vez, bueno, quizás era más fácil perdonar, olvidar, empezar de nuevo. Pero no. Catherine sabía que había hecho lo correcto. El propio Adrian arruinó su matrimonio con su traición, y si cedía, si perdonaba, se estaría traicionando a sí misma. No, no más ser acogedora, no más conformarse a los deseos de los demás. Ella está en control de su propio destino ahora. Habiendo recibido el Palacio de Justicia y la mayor parte de la propiedad, Catherine sintió de repente una oleada de fuerza sin precedentes, como si un gran peso cayera de sus hombros, dándole la oportunidad de enderezarse y respirar plenamente. Ya no le debía nada a nadie. Ahora su vida le pertenecía solo a ella. Lo primero que decidió Catherine fue cumplir un sueño largamente acariciado: dar la vuelta al mundo. Adrian siempre lo había considerado una bendición, sin querer gastar dinero ni tiempo. Pero ahora la opinión de su ex marido no importaba. Catherine podía permitirse cualquier capricho. Durante 6 meses viajó por todo el mundo. Admiró la arquitectura de Praga, montó en las góndolas de Venecia, admiró las puestas de sol de Bali,
Y en cada ciudad, en cada país, era como si absorbiera vida, energía, alegría de ser. Era como si aprendiera a respirar de nuevo tras una larga asfixia. De vuelta a casa, Catherine se lanzó de cabeza al desarrollo de su pequeño negocio, un estudio de diseño con el que soñaba desde hacía muchos años. Antes, Adrian lo consideraba frívolo y convenció a su mujer para que se dedicara a la casa y a la beneficencia. Pero ahora Catherine podía hacer realidad cualquiera de sus fantasías, y su estudio se convirtió rápidamente en la demanda, comenzó a traer una gran cantidad de ingresos. Cambió su vida personal. Catherine floreció, se volvió más segura de sí misma, empezó a disfrutar coqueteando y comunicándose con el sexo opuesto. Por supuesto, acerca de los sentimientos serios están todavía fuera de la cuestión, pero Catherine sabía, un día se encontrará con el único que la amará de verdad. Hasta entonces, puede disfrutar de la facilidad y el romance sin compromiso. La casa se llenó de nueva vida. Catherine estaba feliz de arreglarla a su gusto, sin mirar la opinión de los demás. Invitaba a gente, organizaba despedidas de soltera y fiestas, y cada noche, al dormirse en su lujoso dormitorio, sentía una paz dichosa. Es su fortaleza, su refugio seguro, y pobre de aquel que se atreviera a invadir su paz. Por supuesto, a veces le asaltaban los recuerdos, del pasado, de Adrian, de lo mucho que la había herido. Pero Catherine había aprendido a olvidar el dolor, a no quedarse atrapada en el resentimiento y el arrepentimiento. Lo que era, se había ido. Todo el mundo comete errores. Lo principal, no pisar el mismo rastrillo, ser capaz de aprender de la experiencia. Mirando hacia atrás, Catherine nunca se ha arrepentido de su decisión. Sí, el divorcio no fue fácil, pero se convirtió para ella en una patada hacia una nueva vida, brillante, rica, llena de acontecimientos y emociones. Ahora Catherine sabía a ciencia cierta que va a hacer frente a todo, y nunca más permitirá que un hombre destruya su mundo, pisotee sus sueños. Confianza, fuerza e independencia son ahora sus principales compañeros, y no hay forma de que se desvíe de ese camino. Sea lo que le espera, Catherine está preparada para afrontar cualquier reto con la cabeza bien alta. Al fin y al cabo, ya ha ganado. Superó sus miedos, sus inseguridades, su soledad. ¿Qué tenía que temer ahora? La vida continuaba, y Catherine sabía que lo mejor estaba por delante de ella. Felicidad, amor, nuevos logros. Todo eso llegará. Solo tienes que creer en ti misma y no tener miedo al cambio. Y eso es lo que ella había aprendido perfectamente. No pasa nada. Ella lo hizo, ella ganó, y ahora el mundo está a sus pies, como debe ser.